llama Nancy, se llama Daiti. Estimulación temprana es un centro que lo que hace es apoyar los primeros tiempos de vida de ese niño, y después a partir de los 3 años, cuando arrancaría salita, deja de ser estimulación temprana y pasaríamos a lo que tendría que ver con la psicopedagogía clínica, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es muy necesaria toda la estimulación que se hace con ese niño, que en este caso, con ese centro, nosotros trabajábamos trabajan todavía las chicas, con niños prematuros, ¿sí? Bueno, hoy nos toca hablar respecto de las personas con síndrome de Down. Y vamos a encuadrar esto de personas, porque vamos a hablar mucho de una antropología que es personalista, que lo que hace es decantar todo lo que tiene que ver con discapacidad y empieza a hablar de personas. Una persona que tiene una condición diferente, distinta al resto, pero que primero tiene que ser tenida en cuenta como persona. Posteriormente vamos a ver las características que tiene, ¿sí? Pero es una persona diferente como cualquier otro de nosotros, que sabemos que ninguno de nosotros es igual a la verdad, ¿sí? Ahora bien, la invitación, no sé qué tendrían a mano, si un celular o una hoja o un papel, pero la invitación es que puedan hacer o armar 3 preguntitas para el inicio de la charla, y que en la medida en la que se va sucediendo la charla, ustedes puedan irlas contestando o no. ¿Se animan a hacerlo? ¿Una actividad? Miren, salgan el celular, pueden mandar mensaje al grupo de Solo Yo o Solo Conmigo, no sé si quieren un grupo. Todos tenemos un grupo de los archivos. Bien, la primera preguntita va a ser: ¿qué es o de qué hablamos cuando hablamos de síndrome de Down? Esta es la primera. La segunda preguntita sería: ¿qué características presenta la persona con este síndrome? Y la tercera preguntita se las dejo a ustedes, porque una vez que nosotros ingresamos a un espacio de una charla, vamos siempre con una idea previa. Esa idea que yo tengo respecto, por ejemplo, a este tema, me va a decir a mí cómo yo voy a tomar todo el tema que viene en cuestión. Esa idea puede ser un mito que se pueda terminar ahora con la exposición, o una idea que ustedes la tienen súper sabida ya y que ahora la van a reforzar o no. Pero la tercera pregunta tiene que ser una pregunta de ustedes. Esa pregunta de ustedes puede ser respondida o no el día de hoy, porque tampoco sé todo lo relacionado con el síndrome. Lo vamos investigando, las actualizaciones se van realizando, así que la invitación de esa tercera pregunta es que sea de ustedes. Punto aparte, empezamos la charla y retomamos las preguntas una vez que terminamos, ¿sí? Bueno, las características entonces de las personas que tienen síndrome de Down, este sería más el concepto del síndrome. Las personas con síndrome de Down tienen un cambio de sus cromosomas. En general es común que las células de las personas contengan 46 cromosomas, y esos 46 cromosomas se agrupan de pares. O sea que tenemos 23 pares de cromosomas en nuestras células. Las personas con síndrome de Down, lo que va a pasar es que en el número 21 van a tener un coladito, van a tener un tercer cromosoma. Esto les dice, o sea, nos va a permitir a nosotros hablar de síndrome de Down o trisonomía del gen, ¿sí? Como se les conoce generalmente. Entonces, hay una cuestión que es de carácter genético, que va más allá de lo que yo puedo cambiar o modificar con el ambiente. Y esto lo traigo a colación porque nos habla a nosotros de una realidad que parece que las grandes juntas no están tan actualizados en relación a este tema, aunque el tema es muy anterior. A nosotros nos piden, o al menos a mí cuando trabajaba con los chicos con el síndrome, nos pedían una actualización del diagnóstico cada 6 meses para renovar el carnet único de discapacidad.
El síndrome no cambia. Sí, el síndrome, en la persona que nace con síndrome de Down lo va a tener hasta el último día de su vida. Entonces, pedir a la familia, que sabemos que por ahí los niños están medianamente contenidos, pero las familias no. Las familias que contienen necesitan más contención todavía, porque están aprendiendo a trabajar con eso. A esas familias se les exige que cada 6 meses, no sé cómo será ahora, pero anteriormente era cada 6 meses, presentaban un informe que avalaba que el niño siga teniendo el carnet único de discapacidad, cuando sabemos que la condición no va a cambiar. ¿Sí? Pueden pedir sí, a ver si hay alguna evolución, pero cuestiones relacionadas con características del cuadro para seguir sosteniendo el carnet, y es un poco raro que lo puedan pedir. No hay una clasificación de síndrome de Down, no hay, pero sí lo que pasa es que hay 3 categorías del síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a pasar a nivel cromosómico se puede despedir de 3 maneras diferentes, ¿sí? El 95% tiene que ver con la disonomía del gen 21, que es la que estábamos explicando anteriormente. Del 3 al 4% se llama translocación. Y lo que pasa es que ese cromosoma se pega a otro que generalmente es el número 14. ¿Qué quiere decir esto? Aparecen los 46 cromosomas, pero el gen 21 está adherido a otro cromosoma. Entonces, lo que sucede ahí es que el gen 21 igual se presenta, igual aparece, pero ya no se llama trisonomía, sino que se llama translocación. Ustedes pueden decir, hay niños o personas que en ocasiones parece que tienen menos acentuadas las características, ¿no? La gran minoría, hablamos del mosaicismo, el mosaico. El mosaico se presenta en el 1% de los casos con síndrome de Down. Y lo que pasa en el mosaico es que, en este caso, la no disyunción del cromosoma 21 ocurre en una, pero no en todas las divisiones celulares. Acá, todas las células tienen el gen 21. Acá, algunas células tienen el gen 21. Las otras tienen los 46 pares comunes y corrientes, pero hay otras que no, que tienen ese 47 agregado. Cuando ese aparece, ya tenemos un chico, una persona que tiene síndrome de Down. ¿Sí? Esto generalmente, bueno, igualmente más adelante lo voy a tomar como para que lo tengan en cuenta. Bueno, se ha encontrado que el síndrome de Down por mosaicismo, como les decía, suele presentar los síntomas menos acentuados. Sin embargo, es una tipología de surgimiento de la condición, pero, repito, no existe clasificación. No vamos a clasificar personas con síndrome de Down. Es una anomalía bastante recurrente. De los 792 niños nacidos vivos, es muy frecuente la condición. Y el síndrome no discrimina origen étnico, no discrimina origen religioso, no hay un factor socioeconómico o socioambiental que me va a decir que este chico puede llegar a tener síndrome de Down. ¿Sí? Se presenta por igual siempre. ¿Se hereda? No se hereda. No es hereditario. Se produce por un error en la división celular. Pero, en ocasiones se puede transmitir de padres a hijos. El padre puede no presentar las características, pero hay una de las células que es justo la que se pone en juego en el momento de la fecundación, y esa célula puede poseer el gen 21 activo, y eso después el niño lo hereda. Así que en esa situación, pero es el menor porcentaje, el menor riesgo. Solo algunos de ellos dicen lo heredaron de sus padres. Este es el que está del 3 al 4%, lo que sería la translocación. ¿Sí? Cuando se heredan las translocaciones equilibradas, la madre o el padre tienen parte del material genético del cromosoma 21 reordenado en otro cromosoma. Entonces, no tienes material genético adicional, se desarrolla de la manera normal, por decirlo de alguna forma,
pero sí lo pueden transmitir a sus hijos. Esto quiere decir que no tienen síntomas, pero pueden pasar la translocación desequilibrada a sus hijos y provocar el síndrome. ¿Ves cualquier cosita? Si tiene relación con el tema, me van parando y me van preguntando, si no después, ustedes qué. Vamos a ir con los factores de riesgo. Edad avanzada de la madre. Muchas veces uno dice, en una edad avanzada hay un riesgo, sí es real. Según estudios realizados a partir de los 35 años, la madre tiene más riesgo de tener un hijo con síndrome de Down. Ser portadores de la translocación genética. Acuérdense que nosotros no somos personas que todos los años nos hacemos estudios genéticos para ver cómo están nuestros genes. Entonces, ante esta posibilidad, se puede dar que un factor de riesgo también seamos nosotros que no nos demos cuenta. Y haber tenido un hijo de síndrome de Down, lo que hace es posibilitar que haya un segundo hijo que presente el mismo síndrome, ¿sí? Vamos a hablar de las características más comunes, que es por ahí lo que se suele ver en las personitas que tienen el síndrome. Hipotonía o poco desarrollo muscular. Nosotros, vamos a ir muy atrás. Sostener la cabeza, sentarnos, caminar, hablar, mover la boca, succionar. Necesitamos tono muscular. Esos niños presentan una hipotonía, un bajo tono muscular. No tienen un control de su tono. Ustedes pueden llegar a decir, uy, qué elongación que tiene. Tiene que ver con el tono, no con la elongación que tiene el niño. ¿Sí? Tiene que ver con que por ahí se pasa. Digamos, nosotros tenemos ahí como una trabita, ellos no, ellos se pasan totalmente. Esto hace más necesaria todavía la estimulación desde los primeros meses de vida. Si estos primeros meses de vida el niño no tiene una estimulación, que esto puede, ustedes dicen, bueno, pero empieza y se estimula, sí. El tema es que van a ser, y vamos a tener a una mamá que va a tener que aprender a que su hijo no es el que estaba en su cabeza. Y eso acepta muchas veces cuesta. O la familia no entienda respecto de la importancia de la estimulación, es un tiempo que vamos perdiendo con ese niño. ¿Sí? Es importante de que todos seamos conscientes de que podemos tener familia que tenga una persona con esa discapacidad, con ese síndrome, y que en ese caso nosotros también podemos prestar ahí nuestra cuota de decir, acuérdate y llevarla a la estimuladora. ¿Qué es lo que va a hacer la estimuladora? Va a colaborar con la zona cervical. Vamos a ver acá, por ejemplo. Dice, cuello más corto, más ancho, extremidades más cortas, manos pequeñas y anchas. No hablamos de enanismo, hablamos de que las extremidades son cortas porque el enanismo lo que hace es involucrar la cuestión hormonal. No tiene que ver con el enanismo. Cabeza plana por delante y por detrás, a veces más pequeña. Cardiopatía congénita en la formación del corazón, que a veces es muy peligrosa si no está bien vigilada. Cuando empezamos a estudiar el síndrome de Down, las primeras actualizaciones nos decían que en la historia la expectativa de vida del niño con síndrome de Down era de 9 años. ¿Por qué? Porque no había la aparatología o el análisis científico suficiente para sostener que había una cardiopatía de base que a ellos no les permitía tener mayor expectativa de vida. Generalmente pasa esta cardiopatía, no digo que en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí pasa. Y las intervenciones hoy, por suerte, gracias a todo el avance científico que hay, son muy tempranas, ¿sí? Así es que esto, si bien está la cardiopatía, como es trabajada rápidamente, la expectativa de vida es muy superior a lo que antes se decía. Dicha hipotonía influye también en la lengua, cuando hablamos de la hipotonía y de la salud muscular, y su capacidad de controlarla, por lo cual tiene que ser fortalecida desde pequeño. Los chicos con síndrome de Down tienen un bajo tono también en la lengua, como les decía, lo que le va a dificultar el tema de la succión. Cuando nosotros vemos estos niños que cuando son pequeños,
lo que pasa es que tienen una abertura en la boca y la lengua cae hacia afuera, ¿sí? Es como que no la pueden controlar. Entonces, es importante la estimulación de la lengua, por eso, del músculo de la lengua, para que la lengua pueda controlarse. ¿Qué pasa? ¿Qué yo hago con la lengua aparte de hablar? Trago, como, muevo, ¿sí? Hablo, todo pasa por la lengua. Ese niño necesita una estimulación. Y si yo estoy llevándole a un lugar donde no lo pueden estimular, estamos perdiendo tiempo otra vez. ¿Sí? Fonoaudiología, por ejemplo, no trabaja solamente, si vamos a pensar en el lenguaje, no va a trabajar solamente con el lenguaje, también va a trabajar con la discusión. Y este niño, al tener esta dificultad en la lengua, con la lengüita que no tiene el tono, la musculatura necesaria, la succión no es posible. Entonces tiene que haber todo un aprendizaje de cómo alimentarlo. Y ese alimento a veces no va a pasar de la manera más ordenada y va a generar problemas gastrointestinales que van adheridos a esa dificultad de no poder tener la musculatura correcta en la lengua. Entonces, como todo muy pegado. ¿Sí? Ojos inclinados hacia arriba y con el borde interior más redondeado. Altos índices de infertilidad, esto es mayor en hombres que en mujeres. Desarrollo deficiente de conexiones sinápticas entre neuronas, lo que va a traer comórbido un retraso en las funciones cognitivas. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Vamos a ir a los grandes rasgos, a las funciones superiores y las funciones inferiores. Vamos a hablar de atención, vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de percepción. ¿Sí? Estas funciones están descendidas en este niño. La música, gente, es un camino hermoso para acceder y para despertar todo esto del niño. Por ahí, en cuestiones de gráfico, como lo puede proponer la escuela común, no lo tiene. Así que yo creo que tienen el recurso más enriquecedor para trabajar con ellos. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Muchas. Se ve un poco pesada la crimina esta, pero porque yo decía, ay, ¿por qué tantas complicaciones? Pero quiero que lo vean desde este lugar. Todo está asociado con muchas de las características de ellos, que yo por ahí le decía, no tienen un buen proceso de deglución, les cuesta tragar, entonces tienen problemas gastrointestinales. ¿Sí? Entonces todo está asociado. Si yo estimulo, si yo lo puedo llevar a una estimulación, si yo lo puedo controlar médicamente, si puedo revisar para ver en qué situación está el corazoncito de esa persona que tiene el síndrome de Down, puedo contener todas las dificultades. ¿Necesita más control médico que cualquiera de nosotros? Sí. Necesita más control médico que cualquiera que nosotros. Pero porque nosotros tenemos muchas funciones que las tenemos porque nacimos y tenemos las funciones. Y ellos tienen que aprender a tenerlas, aprender a usarlas. Y aparte, acuérdense que estamos hablando de un retraso en el aprendizaje. Entonces todo el caminito es mucho más lento. Que un niño con síndrome de Down pueda caminar es una maravilla. Tuvo que haber pasado muchísimo por ahí para que él pueda lograr eso. Así es que llegue a la escuela común y que se le permita como un derecho propio de la socialización, a eso tenemos que apostar. No a que aprendan cuentas, ¿sí? Que puedan manejar dinero y que no lo puedan mal, no quiero decir la palabra, pero que no lo puedan joder. Eso, porque eso pasa mucho. Hay gente que no colabora con eso. Hay gente que lo hace todo más complicado. Entonces, la socialización sería el recurso que nos puede dar la escuela común. Defectos cardíacos, como les había dicho, gastrointestinales, trastornos inmunitarios, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune es un poquitito más bajo, así que hay enfermedades de tipo cáncer, enfermedades infecciosas, apnea del sueño. La apnea del sueño es cuando el ritmo de la respiración se interrumpe, después vuelve a producirse otra vez, eso puede pasar.
ellos no tienen bien los conductos, tienen algunas dificultades en los conductos para poder respirar normalmente, problemas de la columna vertebral, esto tiene relación con el tono muscular, demencia a partir de los 50 años, ellos tienen que seguir un tratamiento, continuar el tratamiento para poder sostenerlos, para poder manejarlos y que puedan estar en una vida rutinaria lo más normal posible, que puedan estar inmersos lo más regularmente posible. Y otros problemas, el niño con síndrome de Down puede vincularse con otras afecciones como problemas endocrinos, dentales, infecciones en los oídos, problemas de audición o la visión. Problemas que todos podemos tener, pero que ellos necesitan un poquitito más de cuidado. Por eso es importante esto: cuidados médicos, alimentación, que tengan una actividad deportiva, que traten de limitar el tema del estrés. Ellos no pueden pasar mucho estrés, y después en una de las actividades que está propuesta para trabajar en el aula les voy a decir cómo colaborar con ese estrés para bajarlo un poquito. La manera de vivir en general es lo que tenemos que cuidar en ellos. Diagnóstico. Voy a citar un poquito más rápido el tema del diagnóstico. ¿Aparece el diagnóstico? Sí. El diagnóstico, nosotros tenemos obstetras ginecólogos que lo que hacen es hacer un seguimiento respecto al primer trimestre del embarazo, segundo trimestre del embarazo. El diagnóstico general que se presenta acá en Posadas lo vamos a tener con el análisis de sangre sumado a una ecografía que se hace para ver el tamaño de la nuca de la criatura. ¿Sí? Eso es como un detonante claro para poder visualizar si ese niño puede presentar esta condición. Bueno, y después pruebas de diagnóstico de recién nacidos. El diagnóstico inicial del síndrome a menudo se basa en las características del bebé, pero hay bebés que nacen con características muy similares a las que tiene un niño con síndrome de Down, pero no tiene el síndrome. Entonces, cuando hay dudas, lo que tiene que pasar es que se hace una prueba que se llama cariotito cromosómico. Esta prueba lo que hace es confirmar el diagnóstico. ¿Qué es lo que confirma si está el gen? ¿Cuál? ¿Se acuerdan el número? Si está el 21. Si está presente un cromosoma adicional número 21, esa personita tiene síndrome de Down. Bueno, la expectativa de vida y prevención: pueden vivir más de 60 años. No existe una manera de prevenir. No se previene, no puedo tomar una pastillita y decir va a estar todo bien, porque no. Pero sí lo que puedo hacer, una vez que sepa, es trabajar sobre esto para darle el mejor desarrollo de la vida que puede tener este niño que voy a traer. Un asesor genético es el que me puede ayudar a ver las probabilidades. Si yo tengo algún riesgo o si en mi familia ya hubo y yo tengo alguna duda, un asesor genético que me puede orientar estudiando los genes para ver si tengo probabilidades, y aparte me va a hablar de las desventajas y desventajas de estas pruebas. Porque hay muchas pruebas que son invasivas. O sea que pueden no detectar nada, pero sí ingresar a mi sistema, invadir y perjudicar el sistema. ¿Sí? Sí. Estas pruebas de las cuales estamos hablando son intrauterinas, o sea, mientras la mamá está en gestación. Sí. Estas pruebas son mientras la mamá está en gestación todavía, ¿sí? Inclusive estas fueron evaluadas con gente que hacía fecundación in vitro. Entonces primero se observaba ver el óvulo, se observaba ver las posibilidades genéticas que tenía el óvulo, siempre y cuando los padres, los progenitores lo permitan. En función a eso se detectaba no si el niño tenía síndrome o si tenía probabilidad, porque a veces no se habla de certeza sino de probabilidad. Esto sí hay acá, ¿eh? El genético sí, hay asesores genéticos que trabajan. Porque hay muchos estudios que son de Estados Unidos que no corresponden. Bueno, derechos de las personas con síndrome de Down, como cualquier otra persona, como cualquier otra. Tiene derecho a la vida, a tener una familia, una vivienda digna, una alimentación, un vestido,
salud, protección, educación inclusiva con apoyos necesarios. Y educación inclusiva con apoyos necesarios estamos hablando de que esa persona que ingresa al aula no es uno más del grupo del aula. Esa persona necesita un apoyo extra y nosotros tenemos que ofrecer ese apoyo. Tener a un alumno que tiene síndrome de Down y hablar de inclusión, eso está mal. Yo soy súper inclusiva porque tengo 3 chicos que tienen maestra integradora, pero los chicos no me reconocen a mí como maestra. Me reconocen a la maestra más porque yo trabajo con los maestros. Eso no es inclusión. Inclusión es poder trabajar con la docente de apoyo a la inclusión, pero que el chico me siga viendo a mí como la persona referente del aula. Yo soy la maestra. La otra persona favorece el apoyo. Y si no tenemos esa docente de apoyo, tengo que ser yo, con mis recursos, con mi formación, la posibilitadora de esos accesos al contenido. Y esos contenidos también tengo que ser yo la que no se tiene que frustrar porque no aprende igual ella que él. Sí, los contenidos van a ser diferenciados, siempre. ¿Qué significa? ¿Que les voy a presentar todo diferente? No hace falta presentar todo diferente, pero sí pedir cosas diferentes. No puedo pedirle lo mismo a un niño que a otro. Inclusive a niños que por decirlo de alguna manera no tienen ninguna condición, es difícil pedirle las mismas cosas. A veces no logran con el mismo ritmo, porque el contexto no lo permite, porque ellos no recibieron estimulación, porque vienen de una escuela, porque vienen de otra, porque vienen de Buenos Aires. Me pasó mucho con Buenos Aires, que los chicos que venían de otras localidades no alcanzaban el nivel de la escuela. Y vos decís, pero parece que estamos bien, che. Porque uno dice al final, pero por eso, depende del contexto, depende de la familia. Parece que tenemos un montón de familias que no están presentes en la casa. El niño viene a la escuela, se va, come porque la abuela le preparó la comida, duerme la siesta, se levanta, no le da la mamá hasta la noche. A la noche cuando llega la mamá hace la tarea y encima la mamá llega súper enojada, pero está cansada de su día y ese niño hace la tarea enojado, se va a dormir molesto y al otro día se pone que levantarse lo que diga. Esa es la vida de nuestros niños hoy. ¿Sí? Entonces, esos niños aprenden diferente. Imagínense un niño con una condición. ¿Sí? Para todos tenemos que tener en cuenta las diferencias. Trabajar dentro del mercado laboral abierto y competitivo, hay mucha inserción. Yo creo que el síndrome de Down es uno de los síndromes que tiene más inserción en el mercado laboral. Por ahí no tanto acá todavía, pero hay mucha inserción. Sí, porque pueden tener lenguaje, porque pueden desarrollarse de una manera independiente, con una estimulación adecuada. Participar en la vida cultural, viajar libremente, vivir de forma independiente, formar parte de una comunidad, contar con información accesible, envejecimiento activo. Y fíjense cuán importante puede ser el envejecimiento activo, que las personas que se jubilan se enferman. Y estamos hablando otra vez de personas que no tienen ninguna condición. Entonces, esa persona que tiene síndrome de Down necesita ser una persona activa toda su vida, igual que todos nosotros. Si nosotros no nos sentimos activos, entonces ¿para qué estamos? Eso es lo que empieza a pasar con nuestro inconsciente. ¿Sí? Así que tenemos que buscar la actividad, tenemos que buscar evitar estar haciendo nada. Bien, este proyecto Dan, yo los invito a que busquen una de las asociaciones más grandes de Argentina, se llama ASDRA. ASDRA es una asociación de padres que tienen síndrome de Down, de niños con síndrome de Down. Lo que hace es movilizar este proyecto, y este proyecto lo que hace es generar una serie de aplicaciones para tabletas, Smart TV y cualquier tipo de dispositivo móvil que puedan tener acceso, porque la comunicación aumentativa colabora mucho más en el aula. ¿Qué es la comunicación aumentativa? Todo lo que tenga que ver con lo visual, de colaborar con lo verbal. Si yo hablo muy rápido, el chico que no puede organizar la información de manera rápida se va perdiendo en el discurso. Si mi información es más concreta y más clara y presenta imágenes, yo puedo lograr enfocar.
Esa es la comunicación aumentativa, me enriquece el discurso. Estos padres están trabajando para que esto se lleve adelante y para que Argentina tenga este tipo de aplicaciones que colaboren en las aulas también. Para eso en las aulas tenemos que tener tablets, tenemos que tener celular. Internet. Pero bueno, supuestamente estos dispositivos, la maravilla de esto es que no necesitan internet para poder trabajar. ¿Sí? Son aplicaciones que se bajan en el Google. Capacitaciones a la comunidad educativa. Hay un porcentaje de niños que inicia el sistema escolar, el mayor porcentaje está en el nivel primario y se quedan en el nivel primario. A nivel secundario no logra pasar. El porcentaje disminuye significativamente. Estas situaciones responden a múltiples causas, entre las que se destacan ausencia de políticas públicas inclusivas, ausencia, desconocimiento de algunos directivos de cómo garantizar la accesibilidad de las aulas, carencia de capacitación docente sobre principios básicos, escasez de docentes de apoyo a la inclusión. Hay muchas escuelas que rechazan la condición por el solo hecho de que el niño no venga con un docente de apoyo. Hay chicos que pueden permanecer en las aulas sin docente de apoyo, porque tienen la independencia necesaria para poder manejarse de manera autónoma, ¿sí? Con indicaciones claras del docente, pero pueden manejar. Ahora bien, si yo tengo un grupo de 30 estudiantes y tengo un niño, y mi salón no es grande, y tengo un niño que tiene esta condición, es más difícil que el docente pueda abocarse. Así que, ¿qué hay que contemplar? Hay que contemplar la cantidad de alumnos que tiene el aula, con qué recursos yo voy a contar, y a partir de ahí hacer la aceptación del niño o no. ¿Qué significa eso? Que la escuela va a rechazar al chico y en ocasiones es necesario, por ejemplo, si yo tengo menor matrícula en la mañana que a la tarde, poder ponerlo en la tarde y hacerle la sugerencia al padre. Porque es necesario que se trabaje de manera más personalizada. Esto muchas veces genera ofensa en los padres, pero la ofensa de muchas de las escuelas, al menos lo que se busca, es tratar de contener al chico y de darle lo mejor que está a nuestro alcance. ¿Sí? Las políticas inclusivas no llegan muchas veces a la escuela. ¿Sí? Y ni hablar de obras sociales que piden cosas inéditas. Ausencia de información, prejuicios sobre lo que implica la discapacidad, docentes con los que nosotros estamos trabajando. La mayor carta de presentación del docente es: a mí no me enseñaron para trabajar con él. A mí tampoco. Yo soy psicopedagoga. Tuvimos 2 años una materia que se llama, en aquel momento, se llamaba pedagogía enmendativa, porque decía que nosotros teníamos que curar algo. Para empezar, eso terminó, no sucede más. Pero tampoco nos enseñaron. Lo que nosotros tenemos que hacer, gente, es decir: estas características tiene este niño. Yo, ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo generar para que a él le llegue? Estas características tiene. Yo tengo que hacer que el músculo de la lengua, yo tengo que hacer que el músculo de la lengua pueda reforzar, pueda trabajar, pueda articular. ¿Qué mejor que trabajar? Yo me imagino, ¿no? Un grupo de niños. Tenemos 20 chicos en un salón. Me siento con la guitarra, hago una ronda. Imposible, sabiendo que ustedes tienen el conocimiento de que ustedes necesitan trabajar el músculo, que el niño se sienta al lado de ustedes. ¿Por qué no puede sentarse al lado de ustedes? Los tiene que ver. Si ustedes dicen: bueno, pero eso nadie me enseñó. No, pero ustedes ya saben que tienen que trabajar la musculatura de la lengua, que el lenguaje es una de las cosas más complicadas en él. Entonces, que él me vea como yo muevo, como yo hablo, la repetición de las letras de las canciones, hacen que en él genere un montón de refuerzos que si yo lo tengo al lado, no los va a tener. ¿Sí? Entonces, bueno, la educación es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, por ello hay que garantizar oportunidades para que desarrollen sus capacidades, talentos,
porque cuando las conductas de la comunidad educativa lo impiden, se anulan destinos y se levantan barreras para el aprendizaje. Barrera para el aprendizaje, por ejemplo, puede ser una madre que dice que no sabe cómo trabajar con esto, que no sabe y que no posibilita el acceso. Ella levantó una barrera. Si nosotros podemos, si nos permiten, generar un botoncito para poder atravesar esa barrera, podemos pasar. Ahora, si el muro es de concreto y le vamos a hablar a esa madre, pero no lo vamos a conseguir, no lo vamos a conseguir. Bueno, ¿cómo trabajamos esto en el aula? Los rasgos físicos suelen ser muy reconocibles, sin embargo, el desarrollo cognitivo y sus competencias son totalmente diferentes. No hay un mismo niño con síndrome de Down que otro. Las características son diferentes porque la estimulación fue muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es un niño que tiene, no es solamente un niño, una persona que tiene síndrome de Down, sino que es una persona que tiene síndrome de Down con una actividad cognitiva, un retraso cognitivo de característica leve, un retraso cognitivo más moderado, entonces tengo que tener más atención. Vamos, de leve a moderado significa que leve sería lo más bajo y moderado sería lo más fuerte, lo más grueso. Generalmente los niños que tienen algún retraso cognitivo moderado no están en escuelas comunes, están en escuelas especiales. Por lo tanto, un buen consejo a la hora de trabajar con estos alumnos es obviar todo tipo de estereotipos. Ese niño es nuevo. Si yo, antes una de las características que decíamos cuando trabajábamos con los chicos con síndrome de Down, ¡ay, son re amorosos! Algunos, Algunos, no todos. Igual que nosotros. Amorosos, no. ¿Sí? O sea, uno puede decir, bueno, yo tenía un galán que trabajaba con él todo el tiempo, peinarse, arreglarse, me preguntaba cómo estaba, si se veía lindo. Me hablaba así. Súper galán. ¿Qué tenía ese niño después? Cuando yo dije, ¿de dónde viene? ¿Por qué tanto histrionismo para hablar, para comunicarse, para expresarse conmigo? Estaba haciendo obras de teatro, todavía conmigo. Así que fíjense lo que colabora el teatro con estos niños. La soltura que les da. Está buenísimo. Bueno, necesidades cognitivas. Son muy capaces de aprender, aunque su ritmo de aprendizaje es más lento. En primer lugar, es importante que se lo haga partícipe de actividades, utilizar técnicas de repaso. Una canción yo no me la puedo aprender, por más que sea cortita y simple la canción, es necesario que se repase la actividad si yo quiero que el niño aprenda. Es necesario que también preste a la familia la intención de que esa familia me ayude en algo. De que vamos a repasar en casa esta canción. A veces puede pasar que no repasen nada. Pero bueno, la intención es menos. Si esta información se presenta en pictogramas, ahí los invito a ver una página que se llama Arasac. Arasac tiene pictogramas. Los pictogramas son dibujos que nos van a permitir generar un orden. En el día de trabajo, primero voy a pasar por esto, después vamos a pasar por la canción, después vamos a relajarnos y después terminamos la clase. Arasac tiene un montón de pictogramas simples que nos pueden ayudar a organizar su día y les sirve para todos los niños, porque todos los niños y los grandes necesitamos organización. Potenciar su autonomía. Es importante que ellos en la escuela se vuelvan personas autónomas. ¿Cómo potencia su autonomía? Dándole mini tareas. Tareas simples, consignas simples. Traeme, pasame, buscar. Dale a él, tu compañero. Cuestiones que a él le permitan independizarse, que le permita hacer algo y que le permita a él sentirse útil. Porque estos chicos tienen un concepto de ellos, muchos, muy bajito. Porque en la casa están todo el tiempo con él no puede. La familia está, él no puede. Entonces, la escuela tiene que abrirle la puerta y decir, puede dar, pero una orden simple. Sí. Sería un ejemplo, por ejemplo, yo tengo un chico del grupo general hacer una canción y le digo a este chico, tráeme una letra o lo que sea, rápido, y le digo que haga un ritmo, pero en realidad no
genial. ¿Sí? Porque ella se siente parte de. ¿Sí? Ahora, vamos a exigirle que siga el ritmo y no. Pero vamos a exigirle que lo vaya marcando, que lo vaya identificando. ¿Sí? Por ahí la continuidad de la estructura lo va a ganar con el tiempo, con la repetición, con el refuerzo. ¿Sí? Bueno, esto hablábamos de la enseñanza a ser autónomos, de dar tareas cortas. Aprendizaje sin errores. Esto por ahí está no tan permitido para nuestros niños en nuestra casa, pero en ellos que tienen esto como juicio de poco capaces, es necesario que le demos tareas que ellos puedan lograr. ¿Sí? Favorecemos la autoestima cuando le damos tareas que ellos puedan lograr. Para darle tareas que ellos puedan lograr, permítanse conocerlos. Entonces, conózcanlos, digan, mirá, voy a hacer tal cosa, yo la próxima le voy a pedir. ¿Sí? Entonces, nos permitimos conocerlos, le damos tareas, y esa tarea siempre es reforzada con un buenísimo, gracias, necesitaba esto que me estás trayendo. ¿Sí? Le permite a él trabajar la autoestima desde un lugar muy positivo para él. Y le permite a él tener más ganas y motivarse para aprender y para buscar más. Cuando aparece la frustración, no es tan positivo porque ellos disminuyen muy rápido. El umbral de tolerancia es muy bajo. No debería pasar con nuestros niños. Nuestros niños deberían tener un umbral de tolerancia más alto porque esto está por una condición genética. Nuestros hijos, el umbral de tolerancia que tienen es porque nosotros no les estamos permitiendo, no le estamos poniendo el límite necesario. Así que es otra cuestión, ¿sí? Mejorar sus habilidades sociales se puede implantar en la clase sencillas representaciones de teatro en grupo y que se recreen situaciones de la vida diaria, situaciones cotidianas. Trabajar su expresión verbal en estos mismos teatros que ellos puedan decir, o canciones que tengan que ver solamente con onomatopeyas o con tarareos, cuestiones que le puedan ayudar a él a reforzar lo verbal. No siempre, igualmente, lo verbal no es una condición de que lo verbal esté muy afectado. Siempre está afectado, pero no siempre está muy afectado. Otro recurso es el uso de la tarjeta de las emociones. Entonces, ellos pueden identificar su emoción a través de una tarjeta. Hay un cuento que se llama El monstruo de los colores, no sé si lo conocen. Ese cuento yo lo trabajaba con los niñitos que tenían, porque trabajábamos a veces en grupo, y ellos entendían el cuento y sabían que si estaba azul era triste, que si estaba amarillo era alegre. Entonces, empezamos a identificar situaciones, por ejemplo, donde hay una persona golpeando a otra. ¿Cómo está esa otra persona? Porque trabajar la empatía es importante. Porque ellos tienen que aprender a decirlo cuando les está pasando. Porque si nosotros no podemos tolerar un niño en 40 o 80 minutos, imagínense en la casa, padres que están cansados de algo. ¿Sí? Así que ellos tienen que aprender a hablar y a comunicarse. Sí, segundo. Quiero comentar que entre el grupo de alumnos de cuarto año que están haciendo las prácticas, Luciano, no sé si ha tenido experiencias en el Instituto Combate en Dolores en cuarto grado. Sí, con un nene con síndrome de Down y bueno, en la actividad musical. A pesar de que venimos hablando de estas cuestiones de la inclusión y demás, Luciano por ahí no tuvo en cuenta algunos detalles, pero en su segunda práctica, porque lo que
buenas noches. Bueno, la verdad que me tocó una muy linda experiencia. En mi caso me tocó trabajar con 6 chicos con discapacidad diferente en un mismo salón, en una misma aula, y más si eran chicos que fue en una salita de 5. No tuve, es más, ahora en residencia me toca trabajar con el mismo grupo, así que ya estoy empezando con mis actividades y los recursos que hay que usar para estimularlos, ¿no? Me tocó un niño y una niña con síndrome de Down, una niña hipoacusia, ¿sí? Es decir, sorda, una niña con discapacidad motriz, es decir, de la cadera para abajo no podía caminar, y un chico con hiperactividad, o sea, no se puede refiere, ¿sí? Mi plan, en lo personal, obviamente yo acudí a la conferencia de la profe Gabriela, porque en el primer cuatrimestre te toca una observación y 2 prácticas. Imaginarán ustedes que mi primera observación al encontrarme con la cantidad de chicos y al pensar en mis futuras actividades, obviamente entré en la desesperación. Y me fui con las profes a que me ayuden, claramente en mis dudas. Entonces lo que yo hice fue enfocar mi plan en un mismo objetivo para todos por igual, obviamente, y como dijo la señorita, usé recursos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, al utilizar instrumentos, hice instrumentos que tengan vibración, en este caso pensando en la niña hipoacusia, ¿sí? Obviamente no le hice bailar, sino que hice una ronda e hice movimientos de expresión pensando en la niña con discapacidad motriz y pensando en el chico con síndrome de Down que pueda estimular los manos, los brazos, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente fui pensando en una actividad donde todos puedan compartir y donde todos puedan participar. La verdad que fue una muy linda experiencia, menos mal se fue la profe Nancy ese día y salió la clase muy bien. La verdad que me sentí muy satisfecha por el resultado. Así que nada. Habían llevado unos instrumentos de fabricación casera, pero era como que fácil de hacer sonales. Claro. ¿No? Todos tuvieron la posibilidad. Incluso una nena que tiene un síndrome de... había una niña autista que tiene problemas, no me acuerdo del síndrome, pero que justamente tiene problemas en toda la parte articulatoria. Y ella no lograba poner de manera horizontal las varillas, sino que ponía, digamos, en forma perpendicular a su boca. Pero fue magnífico que todo el grupo de nenes que estaban jugando y produciendo sonido, con eso que era algo parecía tan sencillito, pero fue un súper recurso a la hora de que todos los nenes estuvieran haciendo la misma actividad. De un grado que tenía una variedad increíble de chicos con... Sí, y quiero también resaltar que había una máquina integradora para los 6 chicos, solamente una, ¿sí? En este caso no hubo tanta intervención, solamente éramos yo y la maestra integradora, y el chico con síndrome de Down era increíble cómo él hacía las actividades, cómo él movía las manos, o sea, él no se quedaba atrás. Así que animarles a que no tengan miedo, decir, no, ¿será que mi plan va a ir bien con este grupo, con este curso? O sea, eso realmente está, como decir, en todas las ganas que le pongamos nosotros. Simplemente eso. Que dijo la compañera, las actividades pueden parecer sencillas, pero llevarlas a cabo con chicos que tienen discapacidades diferentes, es muy difícil poder llevarlo a la práctica. Así que poder concretar esas actividades es mucho menos. Así que, bueno, a la hora de practicar la motricidad fina se aconseja iniciar con actividades de musculatura de la mano. Ustedes tienen los instrumentos, como lo comentaba la compañera. Generalmente está bueno poder trabajar con las masas, con la plastilina, con la arcilla, jugar con marionetas, realizar ejercicios con pelotitas. Y en resumen, toda la flexibilidad y la creatividad del maestro a la hora de utilizar
desarrollar nuevos recursos y metodologías pedagógicas, lo es todo en el trabajo con los niños con síndrome. Ahora bien, vamos al principio. En el principio yo les había hecho 3 preguntitas. Imagínense que estamos en una etapa de evaluación. Estas 3 preguntitas equivalen 30% cada una de las preguntas. Si total siempre es el 100%. ¿Cuánto queda descubierto? Un 10% queda descubierto. Ese 10%, ustedes son los dueños. Ustedes somos solo nosotros los dueños y los creadores de ese 10%. Nunca, jamás, y por suerte, vamos a saberlo todo. Nunca. No piensen en eso, no piensen en experiencias previas que yo tengo con este tipo de cuadro, porque con este cuadro voy a hacer lo mismo. No va a pasar. No va a pasar. Pero no va a pasar ni siquiera con una persona con alguna condición, y tampoco con un niño que por ahí no lo está pasando bien hoy y no vino con buena onda a la escuela. No va a suceder. Porque nos pasa a nosotros, porque entramos predispuestos de otra forma cada vez que entramos al aula. Entonces, ese 10% que no me da el contenido, que no me da el material teórico, es nuestro aporte creativo, es nuestra innovación, es la generación de recursos para que los chicos puedan seguir aprendiendo, y más allá de cualquier objetivo súper difícil que yo ponga para que mis profes me aprueben el proyecto, porque el objetivo tiene que ser difícil, tengo que pensar en mis prácticas. El hecho de que el niño suba y baje los brazos ya es una cuestión dependiendo de la edad del niño. Entonces, que baile o que cante pudiendo hacer esos movimientos es un recurso que yo tengo que lograr y tengo que ver cómo lograrlo. Es un objetivo. No hay objetivos simples, no hay objetivos sencillos, son objetivos que ustedes se ponen y aparte saben que ustedes están trabajando con sus emociones. Así es que la posibilidad de verse a ustedes desde el otro lado, mirando un trabajo y logrando cosas buenas con otros niños, va a hacer que ustedes vayan cada vez más motivados y con más incentivos para hacer más recursos, para que el aula se active. ¿Sí? Porque a veces en esa aula está esperando el profesor de música muchísimo para moverse, para salir del banco. Los esperan con todo el deseo. Vamos por ese deseo. Esos niños activan de una manera diferente cuando los movemos de una manera diferente. Cuando los sacamos del lugar donde están, activan diferente. Y ustedes tienen esa posibilidad. ¿Sí? Así que bueno, no sé si quieren preguntas, perdón si me pasé. Sí. Nada, solamente quería recordarles que en la charla anterior, ustedes todos estuvieron, ¿no? Sí, que hablábamos de una resolución que existe y que como docentes tenemos que trabajar con eso. Entonces, encontrarse como le pasó a la compañera con 6 niñitos, 5 o 6 chiquitos con distintas dificultades, decía Nancy, hoy la escuela puede no aceptar justificando bien, pero si la familia quiere que ese niño vaya a esa escuela porque queda al lado de la casa, la escuela lo tiene que admitir. Entonces, como docentes sabemos que nos encontramos con esa realidad dentro de cualquier institución, pública o privada. ¿Sí? Hay chiquitos con distintas condiciones y, como decía Nancy también, no solamente los que tienen diagnóstico. ¿Se acuerdan que yo les decía, preocupa más por el que no tiene diagnóstico y tiene muchas dificultades? Y bueno, y con esos chicos tenemos que sacar recursos. Pero es cierto, la hora de música y la hora de educación física es la más querida de todas. La hora de música. La hora de música. Sí, es cierto, pero somos más queridos, así que aprovechen eso porque los protejan en el aula. ¿Sí? Los chicos y bueno, los docentes. Me voy a contar una de las cosas que yo personalmente, frente a la idea de trabajar con chicos, es el miedo. Creo que el mayor problema no está en ellos, sino nosotros mismos. No queremos que nos toque un chico con ciertas dificultades, no queremos que sean todos Mozart.
¿sí? Y no es así. Y nos puede comer con acucia. Son 40 chicos. Listo, ya está. 40 personas que están a cargo nuestro y a las que tenemos que contagiar la música y a las cuales tenemos que hacer actividades. Y puede ser que son chicos que no tengan ningún síndrome, ninguna patología, pero te revolé el juguete, te revolé el instrumento y la pases mal. Entonces nosotros tenemos que abrirnos nosotros la cabeza y agradecer la posibilidad que tenemos de llegar a esas personas, que son niños, pero van a ser adultos, son personas. Entonces el hecho de poder trabajar con ellos a través de la música es un privilegio. Y como yo les dije hoy a los chicos, hagamos que la escuela suene y tenemos que ser mejores que el de matemática, que el de historia, que todos ellos, porque nosotros somos artistas. Ahí está, listo. Pero de verdad no tengamos miedo. Todos están preparados para ser excelentes docentes, aún en situaciones que puedan ser difíciles. Para eso hay información, hay profesionales, tenemos el tiempo para tomarnos por esos niños, ver la manera y pensar en positivo. ¿Qué va a hacer? Nos queda frente a cualquier legislación es lo que tenemos las ganas de trabajar. Nada más. Entonces, si tienen alguna consulta, alguna duda respecto al material, escriben fácil. ¿Quieren saber el tema del lenguaje? Yo tengo 4 años de profesor de pedagogía y son adultos de 30, no fueron escolarizados, no tuvieron ninguna no tienen nada. ¿Hay alguna posibilidad de lograr horas a esta edad? ¿Cuántos años tienen? Mayores de 30, y uno de 40 y uno de 30. Es muy difícil. Es muy difícil, pero sí podemos introducir el ritmo igualmente en ellos. Es muy difícil porque el músculo se estimula en los primeros tiempos, donde todos somos más plásticos. Pero la repetición y la constancia puede hacer grandes maravillas también. No hay ningún estudio que diga que rompa con la certeza y que diga no, pero es más complicado una vez que somos adultos. Sí. Lo que hay que tener en cuenta es si el lenguaje comprensivo sí está desarrollado. Porque a veces, por estas cuestiones que explicó Nancy de la falta de comunicación, o porque a veces se comunican pero no logran igualmente, el lenguaje expresivo no se desarrolla, pero si tiene el lenguaje comprensivo desarrollado, podemos igualmente trabajar con ellos. Igual existe una comunicación. Cuando hay intención comunicativa de parte de la persona, ellos buscan la forma de, por ahí no se pueden expresar y como así ella se no tuvo una buena estimulación, pero si está el lenguaje comprensivo, ahí sí, igual se puede trabajar. Difícilmente a esa edad ya lo ven. ¿Alguien más? ¿Sí? Con respecto, viste que vos mencionabas que son contenidos diferentes y adaptados y que tenemos aprendizaje diferente también. ¿Cómo hacemos en el momento de evaluar, pero de nosotros evaluar si los contenidos que estamos dando alcanzan o si el niño está llegando al objetivo que nosotros queremos? No, los contenidos, si bien los contenidos son lo que vamos a tener que hacer es evaluar de una manera distinta también. Lo vas a evaluar de acuerdo al recurso que vos ocupaste en un momento determinado. Vos tenés, en primaria, por ejemplo, tenés bimestres, ¿sí? Estimularle a ese niño con un recurso durante todo este bimestre. Y tratar de lograr en esas 8 clases que el recurso pueda ingresar en él. Si este recurso está dado, y obviamente ahí comprende el tema de la evaluación, muchas veces está también amplificado por el equipo externo, así que hay que acordar con el equipo externo, porque lastimosamente, bien, ahí Vicky me dijo que les explicó respecto a los PPI. Bueno, el PPI tiene una bajada de contenidos, esos contenidos son los que se evalúan. Yo te invito a que vos le evalúes con el recurso que vos le vas a presentar. El primer día, el
no de si él no logra o no logra. Siempre va a estar caminando, su proceso va a ser más lento, pero tenés que evaluar la evolución del niño. Gente, muchas veces música sirve mucho de estimulación, pero es una de las materias que queda de lado por el PPI, porque bueno, vamos a las áreas troncales, siempre lengua, matemática, lengua, ¿sí? Mal, porque los chicos terminan estructurados y no teniendo otra apertura, un campo más físico, más expresivo. Pero bueno, la invitación para ello sería evaluar más a través de recursos y siempre tener en cuenta el PPI. Nosotros tenemos que apropiarnos del PPI del alumno. Lastimosamente muchas veces el PPI están solamente con el área de lengua y matemáticas. En este caso, si el alumno tiene un equipo, hablamos con el equipo. Si el alumno no tiene equipo, evaluamos la evolución del chico. ¿Sí? Antes, cuando yo empecé no lograba, pero ahora logro, viene esto. Y detallado abajo en observaciones para detalles de por qué le pusiste la nota que le pusiste. ¿Sí? Juan Carlos logró resolver o se logró apropiarse de determinado recurso. ¿Sí? ¿Vamos a decir o no? ¿No? Ah, atrás. Bueno, sí, allá. Depende del nivel igual del alumno, ¿sabes? Las personas que tienen alguna condición no están limitadas al grado. Tercer grado tiene este contenido, entonces yo en tercer grado le puedo dar, en sexto no le puedo dar. No está limitado al grado, está limitado a las posibilidades de él. Acuérdense que el retraso puede ser de leve a moderado. O sea que podemos tener un niño, una persona con síndrome de Down en sexto grado que tiene un retraso moderado y en este caso la plastilina es un buen recurso. Así que hay que evaluar el grado de retraso que tiene. ¿Tiene alguien más? Pregunte, critique, refleje. Bueno, estamos. Yo quería agradecer a Nancy por establecer esta comunicación conmigo, a Liliana por servirme siempre de soporte, a ustedes por la atención que me prestaron, muchísimas gracias. Todos somos creadores de espacios inclusivos, así que permítanse que estos espacios se puedan dar y no que los chicos puedan quedar dentro del aula sin tener relación con sus compañeros, ya que podemos lograr que ellos socialicen y que ellos puedan comunicarse con sus compañeros desde cualquier lugar, con alguna mirada, con algún gesto, y comunicarse con nosotros es lo mejor que podemos hacer. Muchísimas gracias por su atención.